después de lo que sucedió con Pedro Castillo. La mandataria debe responder por las muertes en las protestas contra su gobierno y hace algunos días ya había sido tajante y había confirmado que iba a responder a todos los interrogantes que se le plantearan y además que no iba a usar su derecho a guardar silencio. Declaró ante la justicia esta mañana. Un grupo de periodistas incluso fue retirado de la fiscalía ante lo que estaba sucediendo allí a las afueras, porque estaban a la espera de lo que iba a pasar con la presidenta de la Nación. Después de sus declaraciones, anuncian que ingresó al Ministerio Público por la parte trasera. Pero ¿quién mejor que Antonio Maldonado, ex procurador del Perú, en directo desde Lima, para que nos cuente todos los detalles y, por supuesto, analice con nosotros esta noticia? Ex procurador, le doy la más cordial bienvenida a estas pantallas. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenas tardes, señorita Estefanía. Mucho gusto de saludarla. Me encuentro muy bien, afortunadamente. A sus órdenes. Igualmente, analicemos esta noticia, las repercusiones de estas declaraciones de la presidenta allí en la Fiscalía esta mañana. Sí, bueno, expresan una buena disposición a contribuir con su interpretación, los elementos de información que pueda aportar a una investigación largamente esperada, porque los hechos, como son de público conocimiento, se refieren a las protestas sociales de diciembre y enero que lamentablemente concluyeron con la muerte de, de varias decenas de personas, sobre todo pobladores de las zonas del sur del país que fueron expresaron su derecho constitucional y por supuesto su derecho protegido por tratados y convenciones internacionales a protestar por determinadas situaciones con las cuales no están de acuerdo. De tal manera que esta investigación ha estado por el Ministerio Público un poco postergada y parece ser que esta vez el Ministerio Público ha decidido ya realizar acciones importantes en marco del cumplimiento de su deber de debida diligencia, que es una obligación no solo en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional. Claro, ¿y cuáles son las repercusiones que tiene para la política en este momento? Porque Dina Boluarte viene de recibir un mandato muy inestable y ya ha sufrido ciertos momentos en los que ha tambaleado un poco su administración. ¿Esto tiene algunas repercusiones grandes en lo que va a ser su mandato actual? Mire, seguramente el desenlace de este caso, de esta investigación por las muertes que estamos comentando, va a tener un impacto político. Pero debemos sobre todo resaltar la importancia de que la investigación del Ministerio Público peruano sea una investigación hecha de manera imparcial, de manera objetiva, dirigida en primer lugar a esclarecer los hechos y en segundo lugar a encontrar responsables, de ser el caso, llevarlos a juicio. Esa es la labor del Ministerio Público. Sabemos que los estados tienen la obligación de investigar y que esta obligación, aunque no es una obligación necesariamente de resultado, sino de medio, no significa que sea una obligación que pueda ser cumplida de manera superficial o formal o burocrática. Tienen que realizarse todos los esfuerzos necesarios para llegar a la verdad de este caso tan sensible y que han enlutado tantas familias en el Perú, de tal manera que, sobre todo, esto es lo que hay que resaltar, que la investigación del Ministerio Público sea hecha de manera imparcial, objetiva, sea hecha en forma rápida, que no esté pausada como ha ocurrido con los últimos meses, y bueno, que nos arroje luces sobre cómo ocurrieron los hechos y quiénes son los responsables. A este efecto, como es de conocimiento público, se han pronunciado diversos organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hizo un informe muy completo, un informe holístico, sobre estos lamentables sucesos. Por supuesto, la responsabilidad claramente recae en la cabeza, en este caso en Dina Boluarte, pero no se había, o sea, no existía algún tipo de conocimiento de que estas protestas habían sido quizás convocadas por el mismo Pedro Castillo y por sectores también pertenecientes a los seguidores de Evo en Bolivia. Mire, sobre ese punto, la comisión recibió en efecto esta alegación por parte del gobierno de la señora Dina Boluarte.
Y si sus seguidores, quienes están escuchándola, tienen la amabilidad de ingresar al informe de la Comisión Interamericana, a la página 39 del informe, en el punto 86, se señala claramente que el Estado advirtió a la Comisión sobre la infiltración en las protestas de grupos organizados al margen de la ley con el fin de desestabilizar al actual gobierno mediante actos de violencia en contra de las fuerzas de seguridad e infraestructura crítica del país. Sin embargo, dice la Comisión, o dijo la Comisión en este informe, hasta el cierre del presente informe, el gobierno no había entregado ningún medio de prueba que confirmara esta hipótesis. De tal manera que esa es la situación respecto de ese tipo de afirmaciones, nunca han sido probadas. ¿Cómo va a seguir el proceso judicial en contra de la presidenta? Mire, como le reitero, estamos en una investigación que empieza recién. La investigación un proceso penal tiene tres fases centrales: la fase preparatoria, la fase intermedia y la fase del juicio. Estamos todavía en la fase preparatoria, pero ni siquiera en la fase preparatoria, estamos en una subfase de la fase preparatoria, que es la investigación preliminar. De tal manera que recién el Ministerio Público está copiando todos los elementos, testimonios, información que, por supuesto, hoy día, modernamente, cuando se trata de este tipo de casos de violaciones de derechos humanos, está gobernada por los protocolos de los más altos estándares. Concretamente, este tipo de muertes, por ejemplo, para la investigación de este tipo de muertes, resulta de gran utilidad, para poner un ejemplo, el protocolo de Minnesota, ¿no? Claro. Que se refiere a la investigación de este tipo de casos, ¿no? Por poner un ejemplo, por supuesto. Ya que estamos hablando con usted, que usted fue procurador de la Nación, encargado de auditar, entre otras cosas, la labor del presidente, ¿cómo ve la política actual en el Perú? Mire, está en su peor momento. La desconfianza de la ciudadanía respecto de los poderes del Estado es enorme, es muy grande, tanto respecto del Congreso de la República como respecto del Poder Ejecutivo. No se salva tampoco el Poder Judicial. Hay mucho que hacer en el Perú. Es necesario retomar lo más rápido posible las sendas de la recuperación del Estado de Derecho, del fortalecimiento de la democracia, y cuanto más lo hagamos, por supuesto, siguiendo los medios que nos da la democracia, porque no hay otros medios para hacerlo, estaremos mejor. Pero en este momento, lamentablemente, estamos en una situación muy débil. Para poner un ejemplo, hay en el norte del país una crisis de salud producida por el mosquito que causa el dengue. Y bueno, la inoperancia del Estado ha sido manifiesta, hay una gran insatisfacción, y esto resulta bastante preocupante y además inaceptable, habida cuenta de las lecciones que supuestamente han obtenido los gobiernos, por supuesto en todo el mundo, pero en particular en el Perú también, respecto de la forma como se trató la pandemia de la COVID-19. De tal manera que hay una situación política muy crítica en el Perú en este momento. Bueno, Antonio Maldonado, ex procurador de la República del Perú, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en esas pantallas.